Cuando hablamos de diversidad, muchas veces lo hacemos desde una posición de privilegio, pero ¿es realmente la diversidad rentable para las empresas? He encontrado unos datos que creo que os van a interesar. Como siempre, os dejo los links en la descripción del podcast. La consultora McKinsey lleva haciendo desde 2015 estudios sobre cómo la diversidad étnica y de género impactan en la rentabilidad de las empresas. Este estudio se realizó en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y ahí van los datos. En su análisis de 2019 encontraron que las empresas con más diversidad de género tenían hasta un 25% más de probabilidades de tener una rentabilidad superior. Y en cuanto a la diversidad étnica y cultural, aún más, ya que las probabilidades de tener mayor rentabilidad llegaban hasta el 36%. Es decir, que está muy bien que las empresas promuevan ambientes diversos en cuanto a género, cultura y étnica, pero no olvidemos que también genera negocio. Y es que, como os comentaba, la probabilidad de rendimiento superior sigue siendo aún mayor para la diversidad étnica que para la de género. Y diversidad es uno de los temas que hablaremos con Ángela y Carmel, quienes lideran la organización Yes We Tech, una organización del sur de España desde donde promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector tecnológico. Welcome to She Has a Voice podcast. Stories about women of strength and their journey in tech. Carmel, Ángela, qué ilusión teneros aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eli, por invitarnos. Bueno, y gracias por el trabajo que hacéis en Yes We Tech. Así que yo creo que pregunta obligatoria. ¿Cómo nace Yes We Tech? Pues Yes We Tech nace en el año 2015 y surge un poco por, supongo que un sentimiento de soledad. O sea, estábamos Ángela y yo y dos chicas más en la oficina, en una oficina de 15-20 personas. Éramos las únicas chicas y ya estábamos escuchando desde Estados Unidos y alguna comunidad aquí en España que se había hecho también en Madrid, pues estos movimientos, ¿no? de comunidad de mujeres y tratando sobre todo pues de eso, de hacer conexiones, ¿no? Y de ahí surgió un poco Yes We Tech, lanzamos un tweet, la gente respondió y fuimos mes a mes encontrándonos, hablando y bueno, se fue creando un poco el espacio de manera orgánica. Y al principio eran mesas pequeñas, eso, ¿no? Compañeras tomando café y contando problemas cotidianos que tenemos las mujeres en tecnología, hasta que, bueno, como dice Carmen, en 2019 nos hicimos asociación para poder hacer eventos de tecnología con mujeres mucho más organizados, físicos, y bueno, aparece el COVID y esos eventos físicos se tienen que quedar en online. Y bueno, por el acento se nota mucho, ¿no?, que Yes We Tech es del sur. Es del sur, sí. Nació en Málaga, aunque bueno, como en 2019 cuando nos hicimos asociación nos juntamos con otra comunidad parecida, o sea que se inició prácticamente al mismo tiempo en Granada para unir fuerzas y bueno, al final realmente es que tenemos un montón de conexiones y conectadas también a otras asociaciones como Pinga Programadoras en Sevilla, o sea que... Y hemos hablado de cómo nace Yes We Tech, pero a lo mejor ronda de introducciones, ¿no? ¿Quién son Carmel y Ángela y por qué deciden apuntarse o fundar Yes We Tech? Bueno, pues yo soy Ángela Dini y nada, trabajo como UX designer en un proyecto que se llama Virus Total, un proyecto de ciberseguridad dentro de Google. Y empiezo en Yes We Tech porque coincidí con Carmel en una de las empresas en las que trabajaba anteriormente. Y me pareció súper interesante la propuesta de Yes We Tech, creo que era muy necesaria y sobre todo porque al final, bueno, pues aquella empresa también era una empresa tecnológica internacional y a pesar de que tenemos los mismos problemas en tecnología en todos los ámbitos, desde el privilegio que teníamos, que las empresas nos daban muchas facilidades, pues creía que era necesario y era también un poco obligación, ¿no? Montar eso ya con la carrera que teníamos para poder ayudar a las que viniesen y para que se incorporaban también nuevas, ¿no? Y Ángela, haciendo un poco así de investigación previa a la entrevista, encontré un artículo que decía que fuiste la primera mujer de Google de la oficina en Málaga, ¿no? Creo, ¿recuerdas? Sí, porque es una oficina, cada vez somos más, pero empezó siendo muy pequeñita. Y bueno, al principio eran todo ingenieros, eran 15, eran muy pocos, y sí, fue la primera. Pero bueno, siempre lo digo que no ha sido la primera vez que he estado sola en un equipo de hombres, y cualquier mujer que trabaje en tecnología seguro que se ha encontrado en esa situación. Entonces, para ellos era muy chocante, en plan de, ay Dios mío, ¿cómo va a ser? Y para mí era mi día a día. ¿Y tú, Carmen? Pues mi historia, bueno, pues yo soy diseñadora de interacción y estudié en Granada informática y llevo aquí en Málaga desde 2009.
2009. Y la verdad es que he hecho casi toda mi carrera profesional desde Málaga, aunque ahora estoy trabajando ya en remoto para unas startups trabajamos con tecnología del habla, ¿no? Pero bueno, he tenido suerte dentro de lo que cabe de haberme podido quedar aquí en Málaga y hacer mi carrera profesional desde Málaga, la verdad. Y tuve la suerte de coincidir con Ángela en una empresa que, como dice ella, pues sí que reunía también, eso nos dio la facilidad de poder hacer esto, porque esto no deja de ser trabajo voluntario, hay que dedicarle tiempo. También tiene un impacto cultural dentro de nuestros propios entornos de trabajo, ¿no? Y bueno, de alguna manera llegó el momento, o sea, tanto por lo que vivíamos nosotras como por lo que veíamos alrededor, era casi imperante ya decidirse a organizar algo, ¿no? Y organizarnos. Y pregunta del millón, ¿por qué pensáis que las mujeres nos cuesta un poquito más estudiar o trabajar en el sector tecnológico? ¿Qué retos nos encontramos? A ver. Más que retos, es que va habiendo momentos en los que te van dando indicaciones de que no es el camino que tienes que coger, que no es para ti, que son cosas de chico, que tú no puedes, que entonces va minando poco a poco pues, tanto el estima que una tiene, la seguridad en una misma para decirse, y luego pues la falta de referentes, pues no sabes muy bien a qué te vas a dedicar, una cosa muy abstracta, parece una cosa como inalcanzable, no difícil sino inalcanzable, ¿no? Y creo que esos son los mensajes que se nos van metiendo en la cabeza desde muy pequeñas, ¿no? Que es precisamente lo que se trata de cambiar ahora, ¿no? Pero ya digo, yo creo que no son tantos retos, sino son casi esas barreras. Quien consigue quitarse todas esas barreras y luego, bueno, ve interesante el mundo de la tecnología, que me parece que retos intelectuales plantea muchísimo y es súper interesante, ¿no? Dedicarse a eso, pues lo consigue de alguna forma, ¿no? Pero hay muchos factores alrededor, ¿no? Que es curioso como que hay muchas más mujeres que llegan a la universidad y como en carreras tecnológicas va cayendo las cifras, y pasa lo mismo en empresas tecnológicas. Y si encima miramos luego puestos de liderazgo en tecnología, pues o sea, es desastroso. Cuando llegamos, encima intentamos hacerlo mucho mejor, o nos exigimos mucho más. Entonces es verdad que es lo que dices, es una apuesta. Y estar 100% apostando, 100% luchando durante, ¿cuánto tenemos que trabajar? ¿40 años? ¿30 años? Es muy duro. Sí, yo creo que también hay un contexto cultural que también afecta. En los países occidentales la verdad es que es una cuestión también de que los hombres siempre han ostentado los cargos de poder, y ya cuando han hecho falta más mano de obra porque se ha venido un poco más producción tecnológica, es cuando han decidido pues incorporar a más personas, ¿no? Porque no son suficientes, ¿no? Y entonces lo que nos pasa, ¿no? En Europa, ¿no? Sobre todo, y en Estados Unidos, pues que nos hemos incorporado más tarde y cuando se nos ha permitido un poco, ¿no? O sea, ha sido un poco dependiendo siempre de las necesidades de capital, ¿no? de mano de obra. Me acuerdo que teníamos aquí en Málaga con muchas empresas internacionales, y recuerdo que comentábamos con el problema de las mujeres en tecnología, me parece que eran de Europa del Este, y decían que ellos no tenían problema de las mujeres en tecnología, pero decían que ellos, claro, que al final venían de una guerra, necesitaban gente trabajando, y por supuesto las mujeres trabajando en tecnología, que era donde daba dinero. Y era como, no tenían problemas de que las mujeres trabajaban en tecnología, había más porcentaje incluso de mujeres que de hombres. ¿Y vosotras que estáis en el sector tecnológico, qué retos os habéis encontrado o os encontráis actualmente como mujeres en este divertido sector? Pues la verdad es que el sector es divertido. Sigue siendo de nuevo una posición de privilegio, por lo menos para nosotras, para mí, porque considero que tengo digamos, la visibilidad o el espacio que estoy buscando, ¿no? Y que quiero tener, ¿no? Pero creo que una de esas cosas es el reconocimiento del trabajo y la visibilidad, ¿no? Se sigue contando todavía una narración un poco desde un punto de vista masculino. Incluso la historia, por ejemplo, yo hago pues diseño de experiencia de usuario. Parece que todos los logros, digamos, y todos los avances y todos los referentes en el mundo del diseño son hombres, y bueno, pues todo ese tipo de cosas, tratar de deconstruirlo todo desde esa mirada además también colonial, que también existe, ¿no? Ahora se habla pues de diseño centrado, Humanity Centered Design, ¿no? Y todo este tipo de tendencias.
al final hay que deconstruir un poco esa mirada occidental, esa mirada colonial y la mirada masculina, ¿no? del hombre blanco. Entonces, para mí está siendo un viaje muy interesante ahora recomponer todo ese tipo de cosas que llevo 15 años aprendiendo, ¿no? y ver cómo afectan, ¿no? A mí a veces me da también la cosa hablar de feminismo desde el punto en el que hablo o lucho de feminismo, porque es como, joder, lo tengo desde una empresa que me da todo el apoyo, un equipo que me da todo el apoyo, desde un trabajo. Entonces, ese aprendizaje que también hago yo y en una autocrítica, creo que esa es la mayor dificultad, ¿no? Ver cómo nosotros a lo mejor estamos deconstruyendo, nos pasamos el día deconstruyendo porque hemos aprendido en el mismo ámbito que aprenden ellos, y también hemos tenido conductas machistas, y cada día reaprendo cosas y me parece bonito, ¿no? Ver cosas que están mal, de racismo, de cualquier tipo de cosa, que lo tenemos por cultura, nos lo han enseñado así y tenemos que reaprender. Ángela, comentabas, ¿no? Posición feminista, porque Yes We Tech se define como una organización feminista. ¿Es solo para mujeres? El sujeto político principalmente es la mujer. Bueno, mujeres cis, trans, personas no binarias, personas que se han quedado en los márgenes, pero la mirada es feminista desde el principio, y eso fue algo que teníamos súper claro y que no estaba muy aceptado. En 2015 no era muy acertado utilizarlo, porque siempre nos decían, bueno, es que os van a criticar enseguida y van a decir que discrimináis, que no sé qué, que si feminazi, que todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, es verdad, lo escuchamos, pero como quien oye llover, es necesario, creo yo, que sigamos con esa descripción de feminismo y con esa visión, sobre todo. También tomamos decisiones, ¿no? A veces crear eventos que sean espacios seguros y que sean solo de mujeres. Yo a lo mejor tengo un carácter mucho más de enfrentarme y no tengo problemas, e incluso de repente aprendí que sí que hay gente que necesita espacios seguros para poderse expresar mucho más cómodamente, y hay que crear esos espacios porque hay diferentes formas de ser, y hay diferentes personas con diferentes necesidades, y hay que ajustarlas también. Hay que equiparar la balanza también, ¿no? Son muchos años donde hemos visto eventos, conferencias, programas de radio, de televisión, de todo ese tipo de cosas donde solo había hombres o la mayoría eran. Bueno, pues ahora si no nos dan los espacios, los creamos nosotras. ¿Qué retos encuentran las socias o las mujeres que participan en Yes We Tech? ¿Qué os cuentan? A ver. El día a día es súper interesante, y yo creo que parte de Yes We Tech es eso, ¿no? Darnos cuenta que los retos son los mismos para todas. O sea, que es que que empezamos a hablar de nuestro día a día y todas pasamos por lo mismo, del síndrome de la impostora, de problemas con, pues lo que dice Carmen, de tener que aguantar la típica bromita de no es para tanto, y tienes que o montar un pollo y parecer una loca, o ir dejando pasar una a otra, pues tema de lo mismo de, al final, maternidad, carrera profesional. ¿Y por qué es importante entonces tener organizaciones como Yes We Tech? Esa sí es la pregunta que vale el millón. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué fundamos Yes We Tech? Y lo tenemos claro, ¿no? Y todos los años es como, ¿pero por qué seguimos, no? Y siempre encontramos respuestas. Seguimos porque, o sea, si creemos y hemos visto a lo largo de todo este tiempo que cualquier acción en comunidad, ¿no? Una acción conjunta tiene mucha más fuerza, mucho más impacto y más valor. Por eso seguimos manteniendo la asociación y toda la estructura de organización, para poder facilitar en un momento dado, decir, bueno, quien quiera aportar, aquí tiene un sitio donde pueda hacerlo, ¿no? Porque a veces lo pienso y digo, ojalá hubiera habido alguien cuando tenía 18 años, 20 años, 22 años que me hubiera ayudado o aportado o explicado qué me iba a encontrar en el mundo laboral, o que hubiese simplemente podido contarle mis problemas del día a día, ¿no? Entonces, ¿hay muchas organizaciones de mujeres en la tecnología en España? Hay bastantes, sí. Hay bastantes grupos ya sea porque tienen en común el aprendizaje de un lenguaje de programación o un área de conocimiento, ¿no? De mujeres y Big Data o lo que sea, ¿no? Yo creo que sí que hay bastantes, y eso está muy guay, la verdad, que existan esa iniciativa, aunque sean grupos pequeñitos. Hay luego asociaciones más grandes, ¿no? Yo creo que Django Girls puede ser uno de los movimientos quizá con más peso, ¿no? Que hay, sin duda. Cuando miré en vuestra web, me gustó mucho uno de los eventos que hicisteis en 2021, que hicisteis un par de mesas redondas llamadas Diverse IT.
¿no? Y en el que hablabais de accesibilidad y diversidad funcional, pero también a nivel cultural. Entonces, pregunta, ¿pensáis que hay una representación de cultura y sociedad en los equipos de desarrollo de producto? Porque ahora estamos hablando mucho de la inclusión de la mujer en la tecnología, pero también hay muchos otros factores que son los que comentasteis en esa mesa redonda. Depende y no. Y ahora lo desarrollo. Al final las empresas, cuanto más grandes y más internacionales, pues al final te encuentras diversidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi empresa lo encuentro porque al final hacen un sobreesfuerzo para atraer diversidad. ¿Por qué? Porque al final la diversidad en los equipos es un negocio. O sea, parece que todas las empresas quieren llevarse una medalla, pero tener diversidad en los equipos hace que se produzcan productos mucho más competitivos. Es rentable. Entonces, empresas grandes cada vez hacen mayores esfuerzos para ese tipo de cosas. La realidad, que es difícil, porque al final, igual que nosotros nos encontramos mucha dificultad a la hora de acceder al mercado laboral en tecnología, pues cualquier minoría le pasa exactamente lo mismo. Hicimos una vez talleres con niños en peligro de exclusión social aquí en Málaga y es muy interesante, ¿no? Ver cómo piensan en profesiones. Íbamos para que piensen referentes en tecnología que fueran mujeres, ¿no? Porque los referentes que tenían pues son sus familias. Entonces, y luego también hacemos unas charlas con el Parque Tecnológico de aquí de Málaga, donde vienen niños de todo tipo. Y siempre pongo el ejemplo de cómo los niños de la Asociación Arrabal, que es una con la que colaboramos aquí en Málaga, pues los referentes que tienen, que son sus familias. Y luego, por ejemplo, los colegios que nos tocó en uno de las charlas, que era uno de los colegios más top de aquí de Málaga. Entonces preguntamos, ¿qué queréis ser de mayor? Bueno, pues querían ser ingeniero aeronáutico, administrador de fincas, profesiones que yo no tenía ni idea. Entonces, cuando decimos que partimos de la misma base, no partimos de la misma base. No se puede soñar profesiones si no sabes que existen. La carrera, no todo el mundo la empieza desde la misma salida. Solamente haciendo un vistazo pues la distribución, digamos, cultural en España, debería haber un porcentaje muchísimo mayor de mujeres gitanas inmigrantes del norte de África, y somos demasiadas personas blancas a lo mejor es verdad que consigue cierta diversidad de origen de personas que viven en Europa, porque sí que existe mucho flujo migratorio, ¿no? Del norte de Europa, sobre todo en Málaga, ¿no? En la Costa del Sol, pues sí tienes presencia de personas de Reino Unido, Polonia, en fin, Alemania, etcétera, etcétera. Pero ya digo que la sociedad también claramente tiene una distribución diferente. Yo creo que todavía no hay suficiente representación. En vuestra web veía, ¿no?, que diferentes formas de colaborar, ¿no? Y comentabais mentorizado, ¿no?, que es lo que hablamos ahora, también donando herramientas, preparando charlas, ofreciendo instalaciones. ¿Qué es lo que más necesitáis actualmente? ¿En qué os pueden echar una mano? También hay otra parte virtual, de acción virtual, ¿no?, que es la de crear recursos, que es un poco el objetivo que tenemos de Easy Drive. Es una pequeña iniciativa y tal en la que está todo el mundo invitado a participar, pero la idea es esa, ¿no? O sea, mucha gente busca su primera carrera. El ámbito de la tecnología, estábamos hablando, es enorme, cambia mucho, a veces te sientes perdida, tienes que investigar mucho y dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Dar una pequeña guía de perfiles especializados profesionales, ¿no? Pues UX Researcher, ¿no?, por ejemplo, o DevOps, que son muy específicos. Empieza por este pequeño árbol, sube sus ramas, aprende lo que hay y luego empezarás a ver que hay un bosque enorme, pero como te tires directamente al bosque va a ser muy difícil, ¿no?, orientar. Easy Drive, que me gustó mucho y me pareció una idea muy buena, porque justamente pues hace unas semanas un chico me escribió por LinkedIn y me dijo, he visto que eres Product Manager, yo también quiero ser Product Manager, ¿por dónde se empieza? Y pensé, ostras, o sea, es algo que estoy haciendo cada día y no sé cómo explicarle bien a alguien que quiere serlo por dónde empezar. Bueno, si empiezas a hacerlo, regístralo y nos lo pasas. Claro, o sea, es verdad que es difícil, ¿no? Pero por pues describir la profesión, lectura, recursos Claro. Que sirvan de introducción, personas referentes, lectura, no sé, ese tipo de cosas creo que es un buen punto de inicio.
Sí, es como, imagínate que te toca ser mentora, ¿no? Pero bueno, pensamos, en vez de hacerlo una por una, imagínate que en vez de contártelo, grabas un vídeo y lo publicas, ¿no? Pues sería un poco lo mismo. Todo ese trabajo previo de mentorización para quien quiere iniciarse en el perfil tecnológico en el que estás, lo registras y lo compartimos no con una, sino con muchas más personas. Bueno, pues promesa, me lo preparo y os lo envío a ver si... Genial, está grabado. Y de hecho, los recursos que ofrecéis son, tengo aquí la lista: DevOps, desarrollador, diseñadora de contenidos, UX Research y lingüista computacional. ¿Son estas las profesiones del futuro, lo que veis que se cuece en Málaga, en Granada? Profesiones del futuro, son del presente. O sea, yo siempre que hablo de mi carrera profesional digo que sé que soy ahora, pero no sé qué voy a hacer mañana. Me gusta esa pregunta porque no tengo respuesta. Sí es verdad que llevamos muchos años en tecnología en el que vamos cambiando el nombre de las profesiones, pero realmente el fondo es un poco, o sea, la base fundamental es la misma, ¿no? O sea, ya van cambiando seguramente los títulos y ese tipo de cosas por las demandas de las empresas y los productos, ¿no? Pero sí, yo creo que estas de luego son las del presente, o sea, que demandas de lingüistas computacionales, diseñadores de contenido. Y cuando una empresa os dice, oye Carmen, oye Ángela, quiero tener un equipo más diverso, ¿qué consejo le dais? Yo soy un poco radical y siempre lo digo que tienen que implicarse. Es decir, que las mujeres en el sector somos las que somos y que no hay más. Y que una de dos, que tienen que invertir en mantener el talento que tienen, que si no tienen mujeres seguramente hayan pasado por el camino y se hayan ido por X motivos, investigar cuáles son los motivos y a lo mejor tienen que crear espacios más seguros y entornos donde esas mujeres se sientan cómodas. Y si no las hay, bueno, pues tienen que invertir en formación y en las carreras de las futuras mujeres. No es una cosa, porque faltan perfiles en general, hombres y mujeres, pero mucho más de mujeres. Entonces, tienen que implicarse. Creo que son muchas cosas las que pueden hacer. Hay medidas de, por ejemplo, transparencia absoluta en cuáles son sus políticas antiacoso, cuáles son sus políticas de promoción salarial, sus rangos salariales, las medidas de conciliación, lo que comenta Ángela, que al final es también que las personas de dentro hablen por tu empresa y realmente reafirmen también los valores y luego ofrecer la formación adecuada. Ha habido un momento en el que el feminismo estaba actualmente pues... era algo que se veía muy mal. Luego ha habido el momento en el que el capitalismo ha pensado que era buena idea incorporarlo y le ha sacado rédito. Y bueno, y luego ha habido gente, pues eso, pues empresas que lo han creído y que están peleando un poco por ir incorporando esas medidas, que tampoco deberían de ser tan difíciles como no empezar un proceso de selección hasta que no tenga suficientes mujeres en ese proceso, ¿no? Ese tipo de cosas que se pueden ir haciendo, de verdad lo hacen, lo intentan. Y hay otras empresas que les dices que hagan un análisis de su pay gap y se ríen. O sea, porque no lo van a hacer y porque no lo van a hacer transparente, porque claro, o hacen piruetas para justificar, sí, bueno, pero es que cobran más los hombres porque hay más hombres en puestos de responsabilidad. ¿Y por qué hay más hombres en puestos de responsabilidad? Bueno, no saben la respuesta. Porque no hay suficientes mujeres. Porque están todas las mujeres en el rango más bajo de tu empresa. Y también yo me encuentro también muchas empresas perdidas que te vienen e intentan que les solucionemos la vida. Como... Hablando de formación, tenéis un sistema de becas. ¿Cómo salió la idea y qué es lo que habéis conseguido con este sistema de becas? Que me parece súper guay la iniciativa, por cierto. Pues está súper guay. La verdad es que ahí tenemos mucho que agradecer a Lemon Code, que es la academia que inició todo esto. Fueron ellos que querían aportar y se acercaron a nosotros y nos dijeron, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y tal. Y desde el principio, pues bueno, lo que han ido pudiendo aportar, luego algunas becas están patrocinadas por empresas en concreto, entonces se han ofrecido más, pero la idea era una beca 100% gratuita, es decir, nada de ganchos de estos comerciales de un descuento por ser tú, ¿no? Nada de eso, sino el coste cubierto, la oportunidad de hacerla durante 2 años, ¿no? De hacer la formación durante 2 años y tal, a tu ritmo, todo intentando poner facilidades y dirigida precisamente a las personas que más lo necesitan dentro de una minoría, ¿no? Que somos las mujeres, pues mujeres con
con menos recursos, que a lo mejor están en paro, que tienen ingresos bajos, con circunstancias familiares que, bueno, pues que por sus circunstancias pues tengan más dificultades, ¿no? Para la hora de hacer un cambio en su carrera. Y para mí, o sea, todas las mujeres a las que hemos ido ofreciendo esta beca, yo creo que todas han conseguido su objetivo. Sí, es súper bonito porque es verdad que hacemos muchos eventos, ¿no? Pero aquí ves cómo impacta, cómo cambiar la vida directamente a una persona. Entonces, merece la pena, ¿no? Todo el trabajo detrás. ¿Qué es lo que os lleváis de Yes We Tech? Ver que aportas algo, ¿no? Que cambiamos la vida de forma sutil o intentar mejorar algo, ¿no? Del mundo que tenemos alrededor, de esta posición que tenemos de privilegio. Yo siempre digo que a veces que a lo mejor esté más cansada y es como, es que tengo que hacerlo, y es como, es que tengo la obligación, me siento en el privilegio y creo que tengo la obligación de hacerlo, porque por las que no pueden, por falta de recursos, por falta de tiempo, porque en el trabajo no le dan facilidades, por mil historias. Entonces hay veces que me siento como obligada, pero luego me llevo eso, ¿no? Me llevo de repente, pues, que cuando se beca a alguien y ves que cambia su carrera profesional, o todo el aprendizaje, ¿no? Que yo me paso el día aprendiendo con ellas, ¿no? Que todas en feminismo hemos tenido que aprender, y cada una, pues, venimos de nuestra casa, y el aprendizaje diario, pues eso, ¿no? Al final tenemos un canal de Slack donde se comparte una información y donde se abren también debates, y a lo mejor puedes debatir con cosas que a lo mejor pues que no te habías planteado, ¿no? Yo recuerdo hace un montón de años hablando de lenguaje inclusivo, que para mí era como, bueno, es que el lenguaje no es machista, ¿no? Y aprender también el cómo las cosas que no se nombran no existen, y todo ese baraje en mi propia forma de pensar, pues se lo agradezco a todas mis compañeras, y no sería quien soy hoy sin ellas. Hice un poco así de investigación ¿no? de número de graduadas STEM en Andalucía comparado a nivel nacional. Y encontré que, bueno, en Andalucía 9,3%, y a nivel nacional 3 puntitos más por encima, o sea, tampoco más, ¿no? Pero entonces dije, ostras, claro, Andalucía un poquito menos, ¿no? Poco lejos de la capital, ¿no? De Madrid, Barcelona. ¿Pensáis que apostar, ¿no? O decir, voy a dedicarme a un sector tecnológico por el simple hecho de no estar en la gran capital, tiene alguna desventaja? Creo que cada vez menos, ¿no? Saber que vas a estudiar algo y que te tienes que ir de tu ciudad no es fácil tomar esa decisión. Saber que no vas a tener la oportunidad cerca, ¿no? Entonces sí creo que influye eso bastante. Andalucía tiene unas características también, ya poniéndonos a pensar, ¿no? Un poco en de dónde, o sea, cuál es la industria principal. No es industria, es el sector servicio del turismo y, bueno, la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces mayor parte de los puestos de trabajo giran alrededor de eso, y ya te digo que si te pones a estudiar una carrera STEM y no va a estar ligada a ese tipo de sectores, sabes que te tienes. Pero yo lo que me he ido encontrando es eso, ¿no? Que cada vez es verdad que hay más empresas, y cada vez son más empresas las que, bueno, pues atraídas un poco por lo que dicen, ¿no? Los servicios que hay. Y también por a lo mejor la competencia que hay en Madrid, que la calidad de vida es mucho más complicada que a lo mejor en Málaga. Que cada vez también eso conlleva que se está complicando en Málaga. Pero bueno, sobre todo yo creo que a lo mejor el cambio que he notado en estos 10, 15 años es la calidad, ¿no? De las empresas, que a lo mejor antes Málaga sí que tenía el parque tecnológico, venían empresas consultoras a tener aquí como su segundo, tenían en Madrid donde estaban los puestos de dirección, y aquí tenían la parte de producción con perfiles mucho más económicos, y creo que ese es el cambio, ¿no? Que cada vez están viniendo empresas más con salarios más competitivos, con puestos más interesantes, etcétera. Creo que ahí es lo interesante del cambio. Y vi que la Junta de Andalucía informó a principios de este año que formará 59.000 mujeres de zonas rurales en nuevas tecnologías y entornos digitales. Porque son las elecciones, ¿no? Sí, ¿no? Parece, ¿no? Como... Claro, totalmente. Mira, yo
yo no me creo nada, pero me encantaría verlo. O sea, me encantaría que fuese verdad. Sobre todo que se hablase con asociaciones de mujeres del campo y que se organizasen ese tipo de ayudas y que llegasen a quienes las necesitan. Tengo cierta desconfianza porque en Andalucía, como te decía, o sea, está el turismo y está el sector agrario y del campo, existen muchos latifundios, eso quiere decir que pocas manos gestionan mucho dinero y hace más difícil la distribución de riqueza y me hace desconfiar un poco por la historia de Andalucía, de cómo han venido las ayudas europeas y cómo se han traducido luego, ¿no? Entonces, bueno, ojalá sea cierto y si es así, ojalá se haga con ellas, con los sindicatos de trabajadoras del campo. Que además me parece súper interesante porque es verdad que bueno, también por estar en Málaga capital tenemos mucho más referentes. Cuando empiezas a irte a pueblos de la Sarquía o de los alrededores de Málaga, esos referentes que a lo mejor aquí pocos, pero tenemos, van desapareciendo, o incluso actividades, ¿no? Que aquí a lo mejor para las niñas sé que hay el campus de ingeniera y quieras o no, hay ciertas actividades a lo largo del año. Cuando te vas a sitios más rurales no existen esas actividades o esos referentes. Bueno, pues si queréis ya vamos para la ronda final de preguntas. Escuché el otro día en un podcast que hablaban que se están haciendo estudios de cómo el éxito profesional está ligado a la obsesión, ¿no? Y decían, ¿se puede conseguir el éxito profesional sin llegar a esa obsesión y hacer 400.000 horas a la semana? Pues esa es muy buena pregunta. Yo considero que tengo éxito. Yo creo que ese es otro melón, ¿no? O sea, vamos a redefinir qué es el éxito profesional, porque solo ser CEO de una empresa y ganar X dinero es el éxito profesional. O sea, yo creo que sí. O sea, yo tengo éxito en el sentido de que puedo hacer el trabajo que quiero, lo hago lo mejor posible. La empresa me permite adaptar mi vida, o sea, ser flexible con la vida que tenemos. Y producimos al mismo tiempo, o sea, mantenemos un negocio que entiendo que es también el objetivo de cualquier empresa. Entonces, eso es un éxito, a mi parecer. Quiero más también, sigo teniendo, no quiero perder la ambición claro, pues, el tema es el coste, ¿no? Y saludable. Para mí el éxito es el coste comparado con la calidad. Entonces... Y no sé, lo que te digo, siempre esa imagen, ¿no? Del hombre de éxito que porque ha levantado una empresa y ha contratado a X trabajadores. Ahora están muchas empresas despidiendo trabajadores. Esos hombres ya no siguen siendo de éxito o no lo sé. Pero nunca ves a una profesora de una facultad que ha formado a 5.000 ingenieros o ingenieras como una mujer de éxito. Y es catedrática, ¿sabes? No sé, entonces yo creo que hay que redefinir un poco esa visión, esa imagen y romperla también. ¿Qué es lo que os apasiona? Al final, creo que disfrutar de la vida, ¿no? Y al final te diría tranquilidad. Ya que voy cumpliendo años y lo que busco es la tranquilidad. Que me acuerdo que mi madre lo decía mucho, yo quiero tranquilidad, y no lo entendía. Y cuantos más años voy cumpliendo, más lo voy entendiendo. Y creo que tiene que ver también con la conciliación, ¿no? Al final poder decir, oye, me encanta mi profesión, mi trabajo, hay veces que me gusta más y veces que me gusta menos, pero me parece una profesión alucinante en la que puedo resolver problemas complejos, súper creativa, muy desafiante. Entonces, siempre digo que trabajaría de esto gratis, pero es que encima me pagan. Entonces, bien. Entonces, puedo dedicarme a algo que me gusta, pero que he aprendido que es un trabajo. Y que lo que de verdad disfruto es lo que viene después. A nivel personal, a mí lo que me apasiona es el entusiasmo de... A mí mi familia es lo que me apasiona, sobre todo mi hija, ¿no? O sea, es puro entusiasmo, pura energía y... ¿Y qué es el éxito para vosotras? A ver, ya hemos hablado de éxito profesional, pero éxito. Yo creo que el éxito es, de verdad, poder hacer lo que una quiere con salud, poder compartir esos logros con la gente a la que le importa, con la gente que te importa. Yo creo que esos objetivos, si además tienen un impacto en la vida de los demás, pues ya no sé, o sea, me parece ya exitazo. O sea que... Sí, es que yo creo que es como una fórmula, ¿no? Que tiene que haber como muchas pequeñas cositas, ¿no? Lo que decíamos.
cubrir tus necesidades, tener también un entorno que también en tu entorno esté cubierto, ¿no? Porque no sirve de nada estar muy bien si en tu entorno está mal. Y cuando hablo de entorno no es solo la familia más cercana. ¿Algún objetivo o reto que estéis trabajando? Seguir con Yes We Tech, seguir luchando cada día y no sé, supongo que a nivel personal también, ¿no? Intentar seguir laboralmente. Con Carmen lo hablo mucho, ¿no? Que yo a lo mejor pues, trabajo en esto desde hace muchos años, pero no me gusta hablar en público a nivel técnico. Y es como, bueno, pues a lo mejor sí que tengo que visibilizar toda esa parte laboral que hago. Objetivos con Yes We Tech es conseguir que más gente se implique y forme parte de esto y realmente, no sé, o sea, que aporten también desde su parcela de poder, ¿no? Una mujer que os inspire o se acepta listado. Mi madre, eso es así. Y quiero que salga en el podcast, esto no lo recorte. Sí, a mí mi madre me ha inspirado mucho siempre, me parece una mujer, me ha animado, me ha apoyado. Yo tuve una época que en Instagram hacía mujeres que me inspiran, bueno, era contar un poco de todas las mujeres que tengo a mi alrededor, que eran mis amigas, y contar un poco la parte profesional y la parte de persona, ¿no? Porque muchas veces si no te lo cuentan, nosotras nos vemos muy diferentes a cómo nos ven los demás. ¿Qué consejo os daríais a vosotras mismas de cuando erais pequeñas? Nada, juega, investiga, disfruta. Y va, no sé, lo que sea que vaya a ocurrir, va a ocurrir, o sea... Que siga más mi propio instinto. Da igual lo que digan los demás, que sigas adelante y que lo importante es que tú creas en lo que estás haciendo, que estés disfrutando y que se atrevan a fundar Yes We Tech antes. Un placer, Ángela, Carmen. Me ha pasado un placer. Muchas gracias por invitarnos, porque el placer es nuestro, que ha sido esto como un café súper necesario. Totalmente, hasta muy guay. Qué importante que existan organizaciones como Yes We Tech. En la descripción os dejo el link de Yes We Tech y su contacto. Espero que os haya gustado, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Gracias, chao.